hoy se titula Map Biomas Argentina, construyendo una red colaborativa para el mapeo de la cobertura y el uso del suelo. Bueno, vamos a presentar a los chicos. Joaquín Assad es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario doctoral del IADISA, donde investiga las adaptaciones de la biodiversidad ripiaria a distintos usos del suelo y su rol en la conectividad ecológica de socioecosistemas en Mendoza. Sus intereses generales radican en la gestión de los recursos naturales y los agroecosistemas, combinando la ecología con la teledetección y los sistemas de información geográfica. Por otro lado, Luisina Torre es ingeniera en recursos naturales renovables por la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es becaria doctoral en el IADISA y cursa el doctorado en Ciencias Ambientales en la USAM. Su trabajo se centra en la evaluación de la neutralidad de la degradación de la tierra a escala local en los Altos Andes, Mendoza, Argentina, y la integración de la conectividad del paisaje al marco metodológico actual. En su investigación emplea conceptos y herramientas de la ecología, ordenamiento territorial y teledetección. Ambos integran la red Map Biomas desde agosto del 2023, donde participan del equipo técnico de la región Cuyo y fueron parte del lanzamiento de la primera colección a nivel nacional, Map Biomas Argentina. Estos insumos, a su vez, les servirá para sus respectivos proyectos doctorales. Muchas gracias, los escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Estoy bien acá? ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Con Luisi hoy vamos a presentar este seminario que se llama Map Biomas Argentina, una red colaborativa para el mapeo de la cobertura y uso del suelo. Bien, vamos a contar un poco de qué se trata esta plataforma, este proyecto, un poco nuestra experiencia trabajando en la red. Y bueno, vamos a hablar de cómo poder utilizar sus datos, sus aplicaciones, cómo descargar y cómo visualizar sus datos. Bien. Map Biomas es una red, ¿sí? Una red conformada por miembros de instituciones académicas, ONGs, miembros de universidades y startups. Creada en 2015 en Brasil, con el primer propósito de mapear los biomas brasileños. Para el que no sabe, Brasil divide su territorio en 6 biomas, que sería el equivalente a nuestras ecorregiones. Y en una primera instancia, lo que se buscó era formar equipos de trabajo por bioma para mapear la cobertura y el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo de estos territorios. Bueno, con el objetivo de hacer accesible el conocimiento de estos datos para promover la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales como una forma de lucha contra el cambio climático. Si no pasa nada, sí. Bien, el fundamento de la creación de esta red es que básicamente en Brasil el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los cambios en el uso del suelo y del sector agropecuario. Acá podemos ver un gráfico hecho por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, que va desde 1990 hasta 2020, calculando las emisiones de gases de efecto invernadero por sector. Y bueno, vemos las columnas verdes, es el sector de cambio en el uso del suelo, y la amarilla, el sector de actividades agropecuarias, que son los principales sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, un poco las características principales de Map Biomas. Lo que se hace, después vamos a hablar más profundamente de la metodología, pero bueno, lo primero que se hace es construir series históricas con imágenes satelitales, imágenes Landsat, que bueno, tienen imágenes disponibles de mediados de los 80, que abarquen todo el territorio que se quiere mapear. Después se hace un procesamiento de la cobertura y el uso del suelo, píxel a píxel, año a año, y mediante aplicación de Machine Learning, inteligencia artificial, y trabajando en red, en la plataforma Google Earth Engine, se generan estos mapas año a año. Map Biomas básicamente no se termina nunca porque todos los años se hace una actualización de estos mapas, que se les llaman colecciones, en donde bueno, se aumenta el periodo temporal, se aumenta el número de clases. Cuando digo clases, cuando hablamos de clases, es básicamente la cobertura del suelo y los usos del suelo. Y bueno, y también año a año se mejora la precisión de la metodología. Como podemos ver acá, la evolución de estas clases, esto es siempre hablando de las colecciones de Brasil, para
la primera colección, allá por 2015-16, solamente había 7 clases, o sea, era un mapa bastante básico. Las clases tenían bosque, cobertura boscosa de costa, agricultura, pasturas, agua. Eso eran básicamente las clases de la primera colección. Para la séptima colección, ahora sí ya está por la octava, pero bueno, acá tenemos para la séptima colección, hay 29 clases, con distintos niveles. Por ejemplo, clase de nivel 1 es bosque, cobertura natural no boscosa, agricultura, y de ese nivel 1 se desglosan clases de nivel 2. Por ejemplo, dentro de agricultura se tiene cultivos anuales, que pueden ser, bueno, soja, arroz, cultivos perennes como el café, cítricos, etc. O sea, ya es bastante detallado. Esto es lo primero que se ve cuando uno entra a la plataforma de Brasil, es el visor del mapa con los diferentes usos del suelo, y bueno, distintos paneles, que igual no me voy a entrar mucho, porque después vamos a mostrar para Argentina. Además de mapas de cobertura y cambios en el uso del suelo, Brasil tiene otras iniciativas. Por ejemplo, Map Bioma Suelo, que es básicamente un mapeo de los suelos con distintas propiedades físico-químicas del suelo, por ejemplo, el carbono orgánico, en una resolución de 30 por 30. O sea, con bastante resolución espacial. Map Biomas Degradación, que es básicamente un mapeo de áreas degradadas, de suelo degradado. Ahora se está trabajando con una iniciativa con una mejor resolución espacial, con imágenes del satélite Sentinel, que tiene una resolución de 10 metros por 10 metros. Eso está empezando. Bueno, y básicamente en Brasil también, año a año, sacan estos informes que se llaman relatorios anual de desmatamiento o relatorios de deforestación, que son básicamente informes que muestran distintos datos de deforestación por estado, por bioma, por año, por categoría. Bueno, Brasil está tomando los datos de Map Biomas como datos oficiales para su gobierno. Es algo que Argentina buscaría hacer en un futuro con Map Biomas Argentina. Pero bueno, los datos de deforestación de Brasil provienen de Map Biomas. Después también hay productos mensuales como Map Biomas Fuego, que básicamente es un mapeo de impactos de incendios forestales, de cómo se inició, dónde se inició. Y bueno, Map Biomas Agua, que también es un mapeo de la dinámica de los cuerpos de agua de Brasil. Por ejemplo, ahora en el último tiempo que hubo unas grandes inundaciones en el sur de Brasil, estos mapas sirvieron como para evaluar los impactos de estas inundaciones. Y después hay una colección que se llama Map Biomas Alerta, que es básicamente un monitor de fiscalización. Esta iniciativa avisa cuando está comenzando una deforestación ilegal, una deforestación sin permiso, con muy pocos días de antecedencia. O sea, es eso, un monitor de fiscalización de deforestación ilegal, básicamente. Bueno, como sabemos, los biomas no respetan límites políticos. Entonces muchos países empezaron a sumar, a mapear sus propias ecorregiones o sus propios biomas. Por ejemplo, Argentina y Uruguay se sumaron a mapear la parte del bioma pampeano. Lo mismo con Argentina y Paraguay, se sumaron a mapear la mata atlántica, bueno, el bosque atlántico. Se creó una iniciativa que era la del Gran Chaco Americano, que fue la primera iniciativa sin territorio brasilero, entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Bueno, los países amazónicos también se sumaron a mapear todos su territorio amazónico, su zona amazónica, Colombia, Venezuela, Ecuador. Y así distintos países se fueron sumando a estas iniciativas. Entonces, hoy en día, Map Biomas tiene una misión actual, que es desarrollar la capacidad global de cada país tropical y ERSU global para generar datos abiertos y gratuitos sobre la cobertura y uso del suelo, basado en sensores remotos, y la idea es que estos datos puedan ser utilizados por tomadores de decisiones, tanto en el sector público como privado, para fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales. ¿Por qué hablamos del sur global? Bueno, básicamente estos países no tienen una alta capacidad de desarrollo satelital o espacial, y bueno, por eso se trabaja en forma colaborativa para generar estos mapas de cambio en uso del suelo. Hoy en día tenemos ya 11 iniciativas nacionales, básicamente todo Sudamérica está mapeado, se sumó Indonesia también en el último tiempo, y entiendo que hoy en día se está teniendo conversaciones con países de África, de Centroamérica, para seguir sumando iniciativas nacionales. Bueno, un poco las aplicaciones de estos datos, algo que nos interesa a nosotros como entidad académica. Para 2023 había más de 2.300 artículos científicos publicados con datos de Map Biomas y bueno, más de 8.000 menciones en Google Scholar.
Vemos, por ejemplo, la diversidad de las revistas científicas que utilizan datos de MapBiomas, desde revistas sobre bosques, forestación, bueno, pasando por Nature, Science, revistas plenamente de sensoriamiento remoto y revistas sobre virus, ya que tengo entendido que durante la pandemia hubo muchas correlaciones entre áreas con alta deforestación y contagios de COVID-19. Siguiendo hablando un poco de las aplicaciones, hay más de 500.000 usuarios que usan estos datos con múltiples aplicaciones como, bueno, definir áreas prioritarias para la conservación, luchar contra la minería y la deforestación ilegal, generar licencias ambientales, análisis de riesgo, planeamiento, repartición de recursos hídricos, etc. Por si no lo dije, lo vuelvo a repetir, algo muy importante y por qué MapBiomas está muy orgulloso es que todos los datos son abiertos, públicos y gratuitos para el uso de todo el mundo. Incluso los códigos con los que se produjeron los mapas están disponibles. Algo muy importante hoy en día, es muy extraño, digamos, que esté el dato publicado antes que el paper, y es lo que buscamos hacer con MapBiomas. Bueno, ahora Luis iba a contar un poco más de la iniciativa argentina, nacional. Me quedo sentada, pero de este lado así me ven. Bueno. No, está bien, hicimos. Bueno. Bueno, como les comentaba Juaco, recién este año se publicó MapBiomas Argentina, ahora en marzo, pero hubo iniciativas anteriores en donde Argentina participó desde el 2017 con Gran Chaco, que daban por su cuarta colección. Después, en el 2019, se unió Pampa y Bosque Atlántico. Las dos iniciativas fueron parte de una iniciativa trinacional en donde estuvo metida Argentina, que las dos van por su tercera colección. Y ahora, el año pasado, con Juaco, empezamos lo que fue Monte Puna y Altos Andes, y también se inició en el año pasado Patagonia para poder completar el país. Bueno, nosotros, como les comenté, participamos de la iniciativa Monte Puna y Altos Andes, y estas iniciativas integradas formaron lo que ahora se publicó como MapBiomas Argentina. Bueno, en MapBiomas Argentina, incluyendo estas iniciativas, está integrada por 18 instituciones, la mayoría son de ciencia y técnica, pero también hay ONGs y startups que están funcionando y participando activamente. Ahí marqué que estábamos nosotros, y de Mendoza también participó la Facultad de Ciencias Agrarias con la Cátedra de Geomática y el INTA. Un poco para contarles cómo fue la metodología y qué es lo que estuvimos haciendo con Joaquín. Como les comentaba él, usamos Landsat como base. Ahí se eligen las imágenes que están disponibles para cada año que vamos a analizar. Para MapBiomas están los años desde el 98 hasta el 2002 analizados. Una vez que se eligen todas las imágenes disponibles, se hacen filtros para después tener un mosaico representativo de cada año que se va a analizar. Luego que se tienen esos mosaicos, se pasa a la clasificación, que es donde más activamente estuvimos participando con Joaquín, en donde tenemos que tomar muestras de entrenamiento, que son estos parchecitos que dicen, bueno, esto para mí es bosque, esto para mí es agua, esto, y en base a esos parches que nosotros, esos mosaicos, esos polígonos que marcamos con Joaquín, es que se comparan y se interpola todo lo demás. Estas muestras trabajaron en un clasificador que se llama Random Forest, quien trabaja con imágenes lo va a conocer porque es muy conocido, y usamos la plataforma de Google Earth Engine, como les comentaba. Y a su vez, una vez que teníamos una preclasificación, cuando veíamos que tenía algún error por lo que conocíamos del territorio, porque cada región tenía técnicos que conocían el área, y podíamos decir, bueno, esto me parece que está un poco mal, esto está mejor, y así, corregíamos las muestras y podíamos tanto eliminar algunas que estén produciendo error como agregar nuevas si hiciera falta. Ya teniendo la clasificación, se le aplicaban filtros espaciales y temporales, y ya ahí teníamos lo que sería la clasificación para la región. Y una vez que ya teníamos eso, se pasaba para la integración y se volvían a aplicar filtros espaciales y temporales para ya armar el mapa nacional.
Entonces acá en el GIF, si se ve, Va a estar lento. va a estar lento, bueno, Ahí está, ya es que se muestra como las distintas regiones, empezando por el Chaco, Pampa, Bosque Atlántico, Monte Puna, Altos Andes y Patagonia, y cómo formó el mapa ahora nacional. Si quieren saber más de la metodología, hay documentos que están disponibles en la plataforma. Este es para MapBiomas Argentina en general, y cada región tiene sus particularidades, entonces este es el del MapBiomas del Monte Puna y Altos Andes. La leyenda de esta clasificación final consta de 15 clases en nivel 2, que quiere decir, tenemos 6 clases grandes que son vegetación natural leñosa, vegetación natural no leñosa, área agropecuaria, área sin vegetación, cuerpos de agua inobservados. Y dentro de estas hay subdivisiones. Y en total forman 15 clases, que sería el nivel 2 al que estamos actualmente. Como resultados, se obtuvieron 25 mapas de cobertura y uso del suelo entre 1998 y 2002, como les comentaba, y se pueden ver diferentes cambios en el uso de cobertura de acuerdo a sus intereses o lo que les quieran saber. Por ejemplo, en Salta está el avance de la deforestación, en Corrientes se puede ver el avance de la forestación y Chubut el cambio del agua, de la dinámica del agua. Como información destacada a nivel nacional, tenemos que para el 2022 el 70% del país está cubierto con vegetación natural. De ese 70%, el 28% está cubierto con vegetación leñosa cerrada y abierta, que abarca 79 millones de hectáreas. Y a su vez, además de ese 70%, tenemos un 20% que es de uso agropecuario. También otra de las vegetaciones naturales que destacan en esta clasificación es la estepa, que casi ocupa un 24% del país. Además, podemos ver los cambios, como les comentaba, y se ve que desde el 1998 al 2022 se ha perdido casi un 4% de vegetación natural en la Argentina. Y una de las clases que más ha estado perjudicada o que mayor pérdida neta tuvo fue la de leñosa cerrada, que en la cobertura natural. Y también se destacan los pastizales, que disminuyeron 720.000 hectáreas. Para Cuyo, que es algo de que nos puede interesar más, el área agropecuaria creció un 28% en la región para ese periodo. Y bueno, ya para ver cómo descargamos los datos, cómo lo usamos y dónde está disponible, yo les voy a presentar acá en la diapositiva, pero después Joaco le va a ir mostrando interactuando en la plataforma. Entonces, el link es argentina.mapbiomas.org, tiene varias pestañas. En una dice acerca de MapBiomas, donde pueden obtener más información sobre la iniciativa, cuántos años ha tenido, los transcursos, qué países están trabajando en esto. Mapas y datos, que es donde supongo que a todos les interesa apretar. Metodología, que ahí van a encontrar estos informes que les mencionaba. Preguntas frecuentes, comunicación y contacto. Si ponemos mapas y datos, los seleccionamos y ponemos acceder a la plataforma, accedemos a la plataforma. También si hacemos para abajo en la misma plataforma, hay un cartelito que dice acceso a la plataforma y pueden acceder por ahí. Y la plataforma se ve así, donde tenemos un panel principal donde se muestra el mapa y todas las interacciones que vamos haciendo se van a visualizar ahí. No sé si el mouse no me está respondiendo bien, pero del lado derecho tenemos un panel que habla sobre las estadísticas. Entonces todo lo que nosotros vamos viendo se ve reflejado ahí. Tenemos la serie histórica y a su vez vamos a ir viendo año por año cuáles son las coberturas, cómo van cambiando el porcentaje. Y si ponemos allá abajo ver datos, sale una tablita que la puedes descargar. A su vez, abajo, si ven, hay una barra inferior que dice 2022. Si vamos cliqueando cada uno de esos puntitos, va retrocediendo los años y vamos pudiendo ver el mapa en ese año en particular. Y en el panel izquierdo tenemos dos pestañitas. Una que es cobertura, entonces vamos a ver toda la cobertura para el periodo que nosotros elegimos. Y podemos hacer recortes, que ya Joaco les va a mostrar cómo, pero por ejemplo puede ser por país, por provincia, departamentos, áreas protegidas. Si hacen, ahí dice leyenda, y hacer clic aquí. Si hacen clic justo donde dice ahí, les explica qué significa la leyenda que estamos viendo y el colorcito a qué hace referencia.
También hay, a ver si ahora se puede, bueno, un icono acá que es para obtener información del punto. Entonces uno presiona ahí y presiona justo donde le interesa una zona en particular y puede obtener la variación en el año de esa zona en particular. Entonces puedes ver tanto si cambió o no la cobertura, en qué año cambió, si ha cambiado varias veces o no, que eso me parece interesante. Y después, en la otra pestañita del panel izquierdo, tenemos una que se llama transiciones, en donde no vemos la cobertura estática, sino cómo ha cambiado y te muestra cuáles son los cambios que ha habido en un periodo determinado. Bueno, esa es la tablita cuando haces clic en ver datos que les comentaba, que la podemos descargar. Y a su vez, en mapas y datos tenemos descargas que ahí pueden descargar los datos que vamos a ver. Pero primero creo que vamos a ver los datos. Todo esto que habló Luisi, vamos a hacerlo en vivo. Espero que jugar un rato en vivo, espero que salga bien. ¿Sale bien? Sí. Bueno, acá tenemos la página principal. Ahí, como dijo Luisi, nos vamos a acceder a la plataforma. Todo esto es lo que estaba explicando Luisi recién, pero por ejemplo, bueno, acá tenemos la parte, se ve bien el mouse ahí, sí, cobertura y transiciones. Si nos vamos, por ejemplo, bueno, acá en límites territoriales podemos dividir por país, por provincia, departamento, ecorregión, unidades de vegetación según la clasificación de Oyarzábal. Si nos vamos a unidades de interés, podemos, por ejemplo, hacer un recorte espontáneamente nos vamos a áreas protegidas internacionales y, por ejemplo, escribimos Shankanel. Y ahí nos va a mostrar directamente las estadísticas y la cobertura del sitio Ramsar de Shankanel. Acá, por ejemplo, estamos en 2022, tenemos este gráfico de tortas. Por ejemplo, para 2022 había 6.000 hectáreas de superficie de cuerpo de agua. Todos los datos de Mapioma siempre están en hectáreas. Si nos vamos en la barrita abajo hasta 1998, vemos que había 15.000 hectáreas de superficie de agua, como para dar un pantallazo. Acá abajo tenemos un grafiquito de cómo fue evolucionando, cómo fueron evolucionando estas coberturas. Después hay una herramienta muy divertida, que es, por ejemplo, ir a... ¿dónde está? No está. Sí, la de transiciones. Claro, nos vamos a transiciones. Y tenemos esto que es una vista previa antes y después, por ejemplo. Si acá movemos de este lado, es lo que era Shankanel en 1998. Nos movemos así y vemos cómo se redujo la superficie de agua en 2022. Esto básicamente un visor para visualizar cosas. Después, como dijo Luisi, todos estos datos están. Si acá nos vamos a estadísticas, acá debería salir el diagrama de Sankey, que no me está cargando. Quizás porque yo no fui a Shankanel. No quiero ya licencia. Vamos a Shankanel de vuelta. Transiciones. Acá está el diagrama de Sankey que les estaba hablando. Que es donde se puede ver básicamente las transiciones de estas coberturas. Digamos, qué era para 1998 y a dónde fue a parar en el 2022. Por ejemplo, vemos aquí abajo el cuerpo de agua, como más de la mitad de la superficie de agua fue a parar a áreas sin vegetación, o sea, laguna seca. Bueno, y acá pueden jugar con distintas cosas, acá tienen los datos para descargar, solamente de Shankanelo, etc. Esos son los recortes que se pueden hacer en la página. Ahí, como dijo Luis, y que devuelve la presentación ya. Sí, dale. Todos estos datos se descargan en un Excel en formato XLX o CSV y también en Shape. Bueno, ahora Luis va a hablar de cómo se descarga para usarlo en QGIS. Bueno, eso, entonces cuando accedemos a la plataforma, además el sitio web, además de acceder a la plataforma, vamos a hacer clic en descargas y tenemos todo esto a disposición, que son tanto los mapas para trabajar, las estadísticas, la información de la leyenda, que es lo mismo que cuando hacemos clic que les comentaba,
los mosaicos Landsat, información destacada, infografía, que está muy buena para poder comunicar, dice lo importante de cada área, mapa mural y mapas de referencia. Ahora les voy a hablar un poquito de las estadísticas y cómo descargar los mapas. Cuando hacemos clic en estadísticas, se nos descarga un Excel que tiene una tabla dinámica y vas poniendo qué área te interesa buscar y nada, te sale de esa área la cobertura y los datos en hectáreas. Esto para Ñacuñán, por ejemplo. Ah, bien. Ahí Joaco lo usó justo para Ñacuñán, no sé si quieres decir algo. No, es básicamente eso. Quería Dale. mostrar algo representativo de lugares donde trabajamos. Pero eso es un Excel que lo descargas y puedes interactuar con él de acuerdo a tu interés. Y después, cuando hacemos clic en mapas, hay 4 opciones. El primero es navegar en la plataforma, que es lo que le mostró Joaco, que es un visualizador y que es muy importante también para la comunicación. Eso de poder ver la transición me parecía muy importante, por ejemplo, para las escuelas, para poder explicar cómo cambia el territorio en los años. Después, si queremos trabajar en TIFF, hay que copiar ese link y al final, vieron que hice 2022, le vas cambiando el año que te interesa. Entonces le vas cambiando solo eso y directamente se descarga para poder usar en QGIS, ArcGIS o... Eso para toda Argentina, digamos. Después uno en QGIS puede hacer sus recortes. De acuerdo. Después, si usan Google Earth Engine, tienen los assets públicos, que son esos links, tanto de las coberturas como de las transiciones. Y también hay un toolkit, que es como una herramienta interactiva en Google Earth Engine, que también puedes ir seleccionando cuáles son las regiones de interés y te lo descarga también en Google Drive. Y creo que eso es todo. Bueno, ¿alguna pregunta? Diego. Primero, felicitaciones. Parece impresionante la herramienta y está buenísimo que se hayan involucrado en eso y estén trabajando. Mi pregunta en realidad es, más allá de colaborar con la herramienta, ¿ustedes lo están usando esto para sus propios proyectos? ¿Y qué? Me gustaría que nos cuenten un poquito, así, muy brevemente, pero qué están haciendo. ¿Quieres empezar? Bueno, sí. Básicamente yo en mi plan de doctorado puse que iba a usar otros mapbiomas sin que el mapbiomas esté todavía disponible. O sea, mucha fe le tenía al proyecto, pero bueno, ahí Solana me va a matar. No le dijiste a Solana. Lo tuvo que leer. Mi idea, yo tengo un objetivo que es ver si existe una conectividad ecológica entre distintas áreas, distintos paisajes de Mendoza, áreas naturales, rurales. Bueno, para conocer esa conectividad ecológica tengo que conocer la cobertura y el uso de los suelos y los cambios. También la idea es hacer un análisis para atrás. Algo que no dijimos, pero bueno, en Argentina, el Mapbiomas Argentina tiene mapas desde 1998, pero para Cuyo, para Monte, Puna y Altos Andes, tenemos datos desde el 85, o sea que se puede hacer todavía un análisis más grande. Y bueno, básicamente mi uso de la plataforma va a ser generar mapas de cobertura de uso del suelo y de cambio de uso del suelo para mi área de estudio específica. Ya fui usuario de estos datos para mi tesina de grado, entonces sé que son muy útiles. Ahora pasé a ser productor de mapas y voy a volver a ser usuario. Luis. Sí, yo no los voy a usar directamente, pero sí como base. Yo evalúo la degradación de tierras en la cuenca Río Blanco, arriba del dique Potrerillos. Entonces, para evaluar la degradación se evalúa la cobertura del suelo, el cambio del carbono orgánico en suelo y los índices de vegetación. Entonces, el primer índice, como es cambio de cobertura, es donde voy a usar los mapas, pero los voy a usar como un insumo por si necesito alguna clase en especial que no esté trabajada en Mapbiomas. La haría yo, pero bueno, ya tengo una base y de dónde partir con la información y no parto de cero. Entonces, ese sería como para mi primer indicador. Bueno, y que también me sirve después para la conectividad. Solo me quiero llevar una idea bien concreta de lo que voy a hacer, lo que están haciendo.
En tu caso, en el Río Blanco, por ejemplo, hay una zona que está muy invadida por rosa mosqueta. Ese tipo de cosas las podés ver bien con esto. Con este no, por eso es que yo lo voy a modificar. O sea, me va a salir quizás o leñosa, por ejemplo, si se ve que es un árbol con mucho, ¿cómo sería? Un área muy verde, pero no sabe bien qué es. Entonces yo puedo ir a campo y decir, bueno, esta leñosa es rosa mosqueta en realidad. Entonces parto de eso para no ir a tomar muestras en cualquier lado, sino que yo más o menos sé que puede ser o rosa mosqueta o los pinos que han plantado en el área urbana que también no es nativo. Entonces yo debería como ampliar esa clasificación, pero ya teniendo una base de dónde poder ir a tomar las muestras. Voy a hacer una aclaración. Yo al principio presenté y estuve como 15 minutos hablando de todo lo que hace Brasil en Mapiomas. Lo hice porque la idea de Argentina es copiar eso. O sea, todas las iniciativas que hablé, todas las clases que tiene, nosotros tenemos 15 clases, Brasil ya tiene como 30. Bueno, la idea es año a año copiar un poco esos productos. Bien, ¿alguien más? Bueno, luego Solana empieza. Sí, vale. Cuando ustedes comentaban la forma en que tenían de clasificar, ¿no?, las imágenes y de incluso, bueno, imagino, colaborar con gente, con técnicos que les iban diciendo si había error o no en la clasificación de los píxeles, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que, por ejemplo, regiones que tienen muchos años de estudio y que mucha gente, digamos, generando datos, permanentemente pueden integrarse para poder mejorar esa plataforma? ¿A través de qué canales uno se entera de que existen más biomas y puede sumar sus plots, o lo que fuera, sus tablas, o lo que, en el formato que sea, y poder ir mejorando cada vez más ese producto? Sí, No sé si lo saben, por ahí es algo No, que sí, no, está muy... bueno. primero, en instancias como esta, para dar a conocer el proyecto y demás. Después está la pestañita que les mostraba de contacto, donde ahí se pueden comunicar. Creo que Ana es la que se encarga de esas conexiones. Y también está abierta la participación si quisieran participar en el armado de estos polígonos y demás. Lo que hace Mapiomas es basarse en capas anteriores, pero no usa insumos, por ejemplo, no sé, la de los glaciares, la del el ordenamiento de bosques, no los pone directamente, sino que los usa como base para después, en base a eso, tener una referencia y marcar los polígonos de nuevo como para que estén todos de iguales condiciones. Sino que las áreas, como decías vos, que quizás están más trabajadas, van a estar en ventaja frente a otras que quizás no tienen tanta información. Después también aclarar que esto es una red completamente abierta, o sea, el que se quiera sumar a estos proyectos, a realizar las siguientes colecciones. Ahora en agosto vamos a empezar con la colección 2 de Argentina para que salga el año que viene, supongo. Ahí tienen nuestros mails, saben dónde estamos trabajando, nos dicen. Hay un grupo de WhatsApp para toda Argentina, mails, o sea, es una red completamente abierta, no hay filtro alguno, el que quiera participar puede participar. Y es voluntario, Sí, lo sí. hacemos por amor al arte. Está bueno aclarar porque hay mucha gente participando, en Argentina creo que somos 62 y todos... sí. Gracias. Sí. Hola, ¿cómo les va? Buenísima la iniciativa y dos consultas. Una sugerencia para el tema de la conexión con QGIS. Tienen pensado un geoservicio, digo, más rápido que estar descargando, digamos, uno puede conectarse y visualizar. Creo que Hay, existe, ¿no? Existe en QGIS. Lo descargas en los... Un WSS, ¿no? Sí, y también en QGIS, donde se puede descargar, ¿cómo se llama? un complemento. Complemento. El complemento de- Existe, pones Mapiomas Argentina, incluso está para todo Indonesia, todo Sudamérica. Sí. Y un poco relacionado a la pregunta que decía la colega, ¿qué correlación tiene con los estudios de bosques nativos? O sea, acaban de decir que se han basado, o sea que evidentemente debería haber una correlación directa de lo que estamos viendo en la plataforma con lo que está saliendo Sí. publicado. Sí, no es exacto, por esto que decía que no usábamos las capas, sino que hacemos los polígonos. Y otra cosa a tener en cuenta, justo en bosque, es que la clasificación es leñosa. Incluye tanto bosque como arbustal. No se está dividiendo eso por ahora. Supongo que en las próximas colecciones sí,
pero por ahora no. Entonces por eso es que yo decía que quizás justo rosa se me confunde con una leñosa o los bosques de los pinos también. Abarcaría todo lo que sería leñosa y dentro de eso se divide por el dosel. Cerrado, abierto y no sé cuál es la otra. Sí, Disperso. claro. Y también aclarar que bueno, los resultados que tuvimos de deforestación son muy parecidos a los oficiales. O sea, estamos contentos con esos resultados. Bueno, como dije, Brasil toma los datos MapBiomas como sus datos oficiales. No sé si sería una buena idea para en un futuro complementar MapBiomas con datos oficiales del país. Entonces, sí. Yo no vengo del ámbito científico, me siento rodeado de científicos. Pero un poquito tengo dos preguntas. Uno, la respondieron parcialmente, ¿cómo uno puede integrarse a esta red? Porque ustedes hablan de una red colaborativa. Para integrarse, ¿qué grado de conocimiento, de habilidades informáticas o de procesamiento de imágenes uno tiene que tener? Y segundo, está muy de moda hablar en el ambiente agrícola de sostenibilidad de los ambientes y demás. Entonces me preguntaba cuál es la resolución espacial de estos mapas y cómo se puede integrar no solamente a conservación de áreas naturales, sino a validar los efectos de la agricultura intensiva, como hacemos nosotros, y cómo esa agricultura intensiva ha cambiado para mejor o para peor el paisaje, entendiendo el paisaje como un bioma, digamos. Bueno, sobre la primera pregunta, lo importante es que sepas como lo básico para poder armar los polígonos en Google Earth Engine, pero nosotros no trabajamos con el código, entonces tampoco es que necesitas un gran conocimiento sobre programación ni nada de eso, sino que bueno, puedas saber usar lo básico para armar los polígonos y transitar la plataforma. No sé si mucho Sí, más de tampoco conocimiento. es muy básico el conocimiento de procesamiento que hay que tener. También se busca mucho conocimiento del área donde uno va a estudiar. Eso es lo más Eso importante. es también muy importante. Entonces, no hace falta tener un conocimiento altísimo en GIS para integrarse a la red, sino que con tener un buen conocimiento también del área de estudio y de los cambios que pueda surgir en esa área, también tranquilamente pueden trabajar en la red. Claro, Pero porque para acceder a Google Earth Engine tenés que tener una licencia. no, es ¿No? gratis, Con mail de Google. abierto y es Con solo un- con mail de Google. Yo he intentado con un mail de Google y la verdad es que me lleva siempre a una plataforma de pago. Pero yo uso mi mail común, ni siquiera el institucional. Entonces no voy a interrumpir, pero en todo caso a lo mejor te pregunto Dale, más dale. específicamente cómo... Sí, ahí tienen nuestros mails también. Pero sí, e incluso ahora, bueno, no sé, les mostré como qué provincias estaban integrando MapBiomas Argentinas y vieron que hay algunas que no están siendo parte. Entonces me parece que eso que vos decís, estaría bueno incorporar personas que quizás no manejan tanto Google Earth Engine o los sistemas de información geográfica, pero que conozcan el territorio, y de última, estas personas que sí conocen la plataforma, que en base a lo que dicen los expertos, marquen los polígonos. Me parece que lo importante es eso, como decía Joaco, el conocimiento del territorio, porque encima después tenemos estas preclasificaciones, la evaluación, entonces, mientras que tengas ganas de participar, creo que es más que bienvenido. Y después sobre la resolución, como usamos las imágenes Landsat, es 30 por 30. Sí, por ahora lo único que se mide en estos mapas son cambios de uso del suelo y de cobertura. La idea es aumentar las colecciones y las iniciativas, como mostré al principio con Brasil. Pero bueno, con temas de sustentabilidad agrícola hay correlación, pero todavía no mapeamos, digamos, otros factores como si lo hace Brasil con temas de suelo o temas de degradación. Sí, En un futuro igual ya igual es se una aplica. herramienta de difusión y, por ejemplo, en la presentación oficial que está disponible en YouTube, y mucho de lo que hemos dicho acá es traído de esa presentación, al final hay un panel donde hablan sobre las aplicaciones y cuáles son los usos que les han dado, y mucho de esto estaba vinculado a lo que decías de la agricultura, y también tanto para demandas o para ver cómo está funcionando en ese sitio el avance de lo agrícola. Así que bueno, me parece que puede servir por eso. ¿Tenemos algunas preguntas virtuales para acá? Sí, ¿querés? Bueno, Sí, vamos turnando. dale. Bueno, algunas felicitaciones. También nos invitan a hacer un instructivo acá para Yariza. Para que
Y después hay algunas preguntas también, por ejemplo, si los usuarios que detecten fallas pueden realizar sugerir cambios. Ah, está bueno eso. Y la otra son de Fiamma, que em, ¿cómo era? Ah, sí. Creen que algunas clases nuevas podrían ir surgiendo a medida que las herramientas vayan siendo más usadas o reconocidas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí. Cualquier sugerencia, alguna detección de alguna falla, totalmente aceptable, nos puede mandar a cualquiera de nuestros mails. Como vuelvo a decir, es una red 100% abierta, no hay filtro alguno, así que sí. Sí, siempre he tenido en cuenta que las clases son acotadas, Sí. entonces quizás justo donde decimos, no sé, hay bosque, hay otra clase que no se está teniendo en cuenta en esta colección y que si está el error, quizás está bueno que se explique qué clase sería para después en esta segunda colección ampliar las clases o agregar polígonos en esa zona. También tenemos una descripción de cada leyenda, entonces cada leyenda tiene como un fundamento. Bueno, es leñosa dispersa porque hay menos de un 10% de eso. Y con respecto a la pregunta de Fiamma, que era si se pueden agregar más clases, sí. Sí, es la idea de seguir sumando colecciones. Las colecciones siempre van a tener más clases. Por ejemplo, ahora no dividimos en cultivos, pero la idea es en un futuro hacer cultivo anual, no sé, cultivo intensivo, sí. Algo más bola eso. ¿Hay alguna más? ¿Por el chat? Queda una más en el chat que preguntan la granulometría, la granularidad o la extensión que tienen los píxeles. Sí, Los mapas, 30 por 30. que ya lo habían respondido. bien, ¿esa? Bueno, primero felicitarlos, está buenísimo. Y después, mi pregunta es más en el trasfondo y en la perdurabilidad de esto. Digamos, esto es una red en la cual hay personas que pertenecen a instituciones. ¿Cuál es el repositorio de este coso y qué piensan de ese repositorio futuro cuando esto crezca? ¿Está alojado dónde? ¿Cuáles son las necesidades? Déjame que lo consulte con la gente de Brasil. ¿Y hasta Porque... qué tiempo piensan? No, tiempo no sé, mirá, ya va 10 años la red. Pero Brasil, yo sé cómo funciona Brasil. Sí. Lo que Bueno. no sé es cómo funciona Argentina. Igual el repositorio está en Brasil. Claro. Acá no está. Todo esto. O sea, le sale estamos dando de los datos a Brasil. Sí. Digamos, la gente que programa desde cero los códigos son brasileros. Nosotros tuvimos una capacitación con gente de Brasil antes de empezar, de algunas semanas, no sé si. Yo tuve una capacitación en Google Earth con gente de Brasil antes de empezar, o sea, Brasil controla todo, básicamente está todo controlado por Brasil esto, pero bueno, eso. Como dije, la idea es seguir ampliando a países del sur global. ¿Puedo cambiar la pregunta? Sí, cortito. Digo, Brasil también trabaja de la misma forma en sistema de red y el Estado brasilero apoya la iniciativa o es una Ahora empezó a apoyarlo. La metodología siempre es la misma para todos. Entonces, eso también es algo importante. Siempre la metodología para cada colección, para cada proyecto va a ser la misma, cosa que se puedan replicar los datos. Y ahora el gobierno de Brasil empezó a apoyar la iniciativa, sí. Han ido ya ministros de la ministra de Ambiente a las charlas, a los seminarios. Así que sí, es lo que se espera que pase acá en el futuro. Y algo que remarcan mucho es que la metodología siempre es de abajo para arriba, no es que se hace primero Argentina y después las regiones, sino que es al revés. De lo local a lo global. Sí, lo mío es una curiosidad más que una pregunta, porque tendría que entrar en la plataforma para responderla, pero no sé si ustedes lo saben, me lo adelanto. Ustedes dijeron que del 98 al 22 había habido un cambio, una disminución del 7% de leñosas. ¿Se cambió por qué? ¿Se sabe? ¿Fue agricultura? Sí, eso está en las fue agricultura y después, ¿qué provincia de la Argentina fue la que tuvo una mayor disminución de Creo que en el Chaco estaba. Salta, Chaco, de Formosa. Claro, está en Chaco. Y agricultura. Agricultura y pastura. Okay, gracias. ¿Hacía? Sí. Una pregunta, ¿el contacto que hiciste con Brasil, cómo fue el proceso? De nuestra, bueno, te cuento el mío. Yo, como dije, usé datos para mi tesina, o sea, fui usuario de los datos. Casualmente, al mismo tiempo que yo me mudé a Mendoza, la codirectora de mi tesina, que es
Ana Eljal de Fundación Vía Silvestre empezó a coordinar el proyecto para hacer toda Argentina. Y bueno, para Argentina faltaba mapear todo el monte Puna y Altos Andes y la Patagonia. Me mudo a Mendoza y ahí mi co-directora me dice, ¿te querés sumar al equipo de Cuyo? Recontra, sí, listo. Esa fue mi experiencia. ¿Y ellos te dieron esta capacitación que fue gratuita? Sí, fue gratuita el año pasado, una capacitación cortita, una semana, unas horas, porque yo tenía un conocimiento de Willard Engine muy básico. Ahora es un poquito mejor, pero tampoco es. Bueno, para hacer esas mapas. No, porque la capacitación sea gratuita también está buena. Sí. Y por ejemplo, en mi caso, yo soy docente adscripta en la Facu de Ciencias Agrarias y sabía que habían convocado a la Facu a la cátedra de geomática, que es donde doy clases, para formar parte de la iniciativa y le dije, ¿puedo participar? Y me incluyeron. Y bueno, justo Julieta Damario, que también es parte de la cátedra, estuvo trabajando con nosotros, o sea, fuimos equipo nosotros tres. Y bueno, como yo le pregunté a Julieta si quería participar, si alguien quiere participar, que nos pregunte y nos incluimos. Una acotación sobre lo que comentaba Benjamín. Sí, es súper importante pensar en el futuro de esto, si se garantiza o no la persistencia del alojamiento de los datos. Y con respecto a si están en Brasil o no, dado que es abierto, en realidad se podría hacer, si se consigue espacio, infraestructura para alojarlo en Argentina, se puede hacer un sitio espejo, como funciona R, por ejemplo, u otras bases de datos, digamos. No veo el problema, no es una cosa, un sistema cerrado que uno le está dando los datos y se los guardan, sino que es abierto y en la medida que tengamos capacidad podríamos crear sitios espejos. Sí, totalmente. Sí. Tengo una pregunta, porque ustedes dijeron de que por ahí las invasiones, como si son, por ejemplo, leñosas, invadiendo en un lugar leñoso, de leñosas, entonces no es tan fácil detectarlo, pero ¿qué pasa cuando tenés, por ejemplo, pastizales que son invadidos por pinos o cosas así? Eso sí. Eso se podría detectar. ¿Y cómo lo detectas? O sea, ¿cómo lo clasificas? Y por ejemplo, vos podés tener la transición año a año, si no sé, si en un año tenías, no sé, pastizal, y ves que año a año empiezan a aumentar leñosas, eso sería como una forma de detectar. Es algo que tiene que trabajar el usuario, más que nada. No hay pero, ¿cómo lo clasifica, digamos, lo clasifican ahí en el mapa? O sea, ¿cómo saldría? Sería como, viste que contaba que vos puedes hacer clic y ver qué cambios hubo en un punto. Sí. Bueno, si vos haces clic en una área que a vos te interese, saldrían todos puntitos amarillos de pastizal y en un año determinado empiezan a ver verdes. Ajá. Entonces ahí ves que cambió de pastizal a leñosa. Pero no le pone un bioma, digamos, o algo así. Eso, va a salir leñosa dependiendo de qué ok. tan cerrada sea la cobertura, te va a decir si pasó de leñosa cerrada, leñosa abierta, leñosa dispersa. Lo vas a poder ver en el mapa y en las estadísticas. Algo importante que, por ejemplo, en mi tema de tesis, que estas transiciones no siempre son positivas o negativas de igual forma en Argentina. Entonces depende mucho del usuario detectar si el cambio de pastizal a leñosa es malo o es positivo. Entonces eso depende de tu fin y de tu conocimiento en el área. Lo que vos vas a ver es el cambio. Ahora, qué tan grave es o qué tan positivo es, lo vas a determinar vos. Yo tenía una consulta. Como usuaria de mapas, digamos, sobre todo para modelado de distribución y conectividad, se me está complicando porque hay cada vez más disponibilidad de variables independientes, sobre todo en uso del suelo y cobertura. Han hecho correlaciones, por ejemplo, con Copernicus, por más que tenga otra resolución, o con otros mapas de uso del suelo para entender de un determinado año, ¿no? Para entender si hay correlaciones, pues yo empiezo a tener dificultades si hago un análisis, ¿a cuánto llega a ser objetivo el análisis? ¿Me explico? Porque por ahí, a lo que voy, ustedes obviamente utilizan la aplicación y, digamos, como se usa normalmente, se clasifican los mapas, pero, digamos, el usuario determina ese polígono, entonces entrena el programa con una cierta subjetividad. Entonces es como que se empieza a acarrear la subjetividad a lo largo del proceso, ¿no? Eso con todos los mapas, digamos, con entrenamiento. Entonces, ¿han hecho alguna correlación o no con los rasters? Yo no, pero sí lo tengo planeado hacer y por esto de que les decía que yo los voy a usar como base al mapa y en base a eso voy a hacer mi propia clasificación y esa clasificación la voy a evaluar. Creo que esos son los pasos que uno puede hacer más
objetivamente, digamos, pero siempre cuando haces clasificaciones hay un cierto sesgo que si no vas al campo y lo comprobás y No, por sabés, supuesto, pero bueno, uno no puede ir al campo claro, a tal mostrar cual. todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que yo tengo pensado hacer es usar esto como base y de guía, ya que no estoy partiendo de la imagen satelital vacía, hacer mi clasificación y después pasarla por una matriz de confusión que me diga cuánto error tengo. Y en base a eso usar los datos con esa objetividad, digamos. ¿Están las validaciones, la matriz de confusión para cada año? Todavía no. No. No, porque es como la primera etapa. O sea, creo que si hiciéramos Porque matrices... eso es fundamental para lo que dice ella. Tal cual. Permite, en el caso de Sentinel. Pero están los códigos, así que claro. capaz que... Y, sí, se puede hacer. En el caso de la cobertura global de Sentinel, hace la validación por grandes regiones. Entonces, Sí. cuando uno trabaja en pequeñas áreas de estudio, obviamente que eso tu validación quizás tenga mejores resultados que una validación a nivel regional. Sí, y a mí, por ejemplo, los análisis que hago yo, Y son de una grande cosa tan cobertura. detallada, Claro, con claro. 30 por 30, y me complica la vida. Ah. Entonces, por ahí yo prefiero 100 metros por 100 Claro. metros con más categorías, Sí, o ¿no? Sentinel 10 por 10. muy bien viejo. Claro, por la escala, ¿no? Por el tipo de escala. Y la cantidad de localidades. Pero bueno, Depende del uso también que por supuesto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Hay algo más en el chat? No. No, en el chat no hay. Bueno, damos finalizado este seminario extraordinario. Muchas gracias a los